Construyamos Constitución, quinto ciclo. Conducen el periodista José Toribio Vergara y la panelista estable abogada Romina Leblanc Ampuero. Invitada, periodista Soledad Oneto. Un placer de saludarlas y saludarlos. Bienvenidas a lo que es nuestro programa número 5 de este nuevo ciclo, el ciclo número 5, quinto, gracias a la Cámara Chilena de la Construcción y Capísima Multimedial, que junto a nuestra distinguida colega, abogada, Romina Leblanc Ampuero, estamos junto a ustedes para conversar sobre lo que es el contenido de esta propuesta constitucional que hasta hace una semana aproximadamente los convencionales representantes de todo el territorio nacional fueron los responsables de elaborar esta propuesta y que usted, señora, señor, el próximo 4 de septiembre tendremos la responsabilidad digo, obligatoria de ir a emitir nuestra opinión. ¿Aprobamos esta propuesta constitucional o rechazamos esta propuesta constitucional? Por eso, por la importancia, la trascendencia que tiene la Constitución Política de Chile, hemos desarrollado estos 5 ciclos, gracias al aporte importante y trascendente de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos ha permitido todas las semanas en este periodo entregar a usted la información relacionada con todo el proceso, el pensamiento, las opiniones y las conclusiones respecto a la participación de nuestros y nuestras constituyentes, para que de esta manera podamos tener la información pertinente para que a través de estos programas, como el que nosotros le ofrecemos todas las semanas, Construyamos Constitución, gracias a la Cámara Chilena de Construcción, usted pueda emitir libremente e informadamente el próximo 4 de septiembre su opinión. ¿No es así? Queremos saludar, como es habitual, a nuestra distinguida colega, abogada y pilar fundamental de Construyamos Constitución, Romina Leblanc Ampuero. Un placer saludarte, Romina. Qué buena moza, estupenda. Qué traje tan especial. Es un abrigo en realidad. Es un abrigo ad hoc al programa, y yo que me siento un simple vasallo al lado tuyo. Pero no, jamás. Tú tienes un halo especial que brilla sin necesidad de comprarte abrigos como este. Debe ser aquí arriba, ¿no? También. No estoy hablando del cerebro, de la peladita. Claro, brilla un poquito. José Toribio, qué gusto de verte como otro nuevo miércoles más a través de nuestro programa Construyamos Constitución, gracias a la Cámara Chilena de la Construcción. Exacto. En este afán de aportar en este proceso histórico, en el sentido que no había pasado antes en Chile, que una constitución se gestara a través de una convención elegida, y estamos ya en lo último, ya está el proyecto definitivo, está la propuesta de nueva constitución, y es nuestro deber, yo incipientemente como comunicadora, pero más que todo como ciudadana responsable, de dar a conocer a través de un medio tan importante como es Capísima Multimedial, y con esta iniciativa de la Cámara Chilena, para que conozcamos el nuevo texto, porque el 4 de septiembre, como siempre lo decimos, el voto es obligatorio, con solo 2 alternativas: aprobar esta nueva constitución, sí, o rechazarla, lo que implica seguir con la constitución vigente. Pero para eso, qué mejor que informarnos en este programa o en las plataformas que ustedes estimen, plataformas oficiales también, y recibir a invitados tan interesantes como
casi todos los miércoles tenemos. Perfecto. Tengo algunos antecedentes e informaciones relacionadas con el cronograma que ya ha publicado el Servicio Electoral de Chile, el CERVEL, y hay fechas que son importantísimas. Por ejemplo, el jueves 21 de julio, a partir de esta fecha, los representantes de los partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil presentan ante el Servicio Electoral el formato de carpetas y credenciales que usarán los apoderados para su aprobación. Los apoderados tendrán que presentar una documentación que les va a permitir estar presentes en las distintas unidades estudiantiles o escolares que sirven como lugares de votación. También destacar otras fechas. El viernes 5 de agosto a las 14 horas se reúne la Junta Electoral para la asignación por sorteo en los casos que corresponda de vocales por mesa receptora de sufragios y miembros de colegios escrutadores. Por lo tanto, agosto va a ser un mes muy noticioso respecto a todo el proceso que vamos a vivir el 4 de septiembre, Romina. Sí, interesante saberlo, es decir, que desde el 21 de julio, bueno, empiezan ya se está empezando con la propaganda propiamente tal, pero estarían autorizados algunos ya también a hacer propaganda, y bueno, lo de los apoderados es aquellas personas que concurren al proceso eleccionario al día de la votación, de un lado u otro, sea de rechazo y de apruebo, para verificar la legalidad del proceso, para orientar y para estar ahí en los conteos y saber cuál es el resultado antes de los resultados oficiales. Todo esto es así, esto lo reglamenta el CERVEL, como dice José Toribio. Son normas que existen en todas las elecciones y siempre han existido apoderados de mesa, de delegados de colegios y todo. Y bueno, después vamos a saber quiénes son las personas que les toca ser vocal de mesa, que eso siempre es entretenido. Así es que agosto va a estar movido, pero ojalá que para todas las personas que conozco esté tranquilo y logren pasar agosto. Sí, movidito, ¿no? Eso es lo que... Tenemos que acostumbrarnos a los movimientos, claro, los movimientos políticos, los movimientos telúricos. Agosto, sí, es muy importante. ¿Usted se refiere a mí, distinguida dama, honorable? No, José Toribio, ¿no? A toda la humanidad. A toda la humanidad. Es verdad, porque agosto, bueno, dice que el mes de los gatos. ¿Ya? Sí, ¿Y qué más? Tenía la clase de los gatos. Los gatos ahora son los dueños del mundo, y todos los que tenemos gatos sabemos quién manda en la casa cuando hay un gato, así que pero agosto, enero, junio, los gatos están siempre. Sí, pero cuéntame a quién tenemos hoy de invitada. Antes de tenemos una gran invitada. Agosto también es el mes del corazón. Sí, el mes cardiovascular. Sí, el corazón. Usted interprétalo como quiera. Bueno, vamos a lo que nos corresponde, ¿no? Quiero presentarle a nuestra invitada, que nunca habíamos tenido la oportunidad, la posibilidad y los méritos para tenerla en nuestro programa Construyamos Constitución, gracias a la Cámara Chilena de la Construcción. Y es, bueno, tendremos que decirlo, ya la ex constituyente, porque ya son ex, ya doña Isabela Brunilda Mamani. ¿Qué te parece? Me parece regio, porque, como dices tú, no había estado en el programa, así que qué gusto de tenerla el día de hoy. Hola, Isabela. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero agradecer por la invitación. Estoy acá presente para que nos convoquen. Sí, la echamos de menos en los periodos anteriores, los ciclos que tuvimos, Construyamos Constitución, pero lo importante es que hoy día está presente y está compartiendo con nosotros este quinto programa del quinto ciclo de Construyamos Constitución, así que le agradecemos, porque es una gran oportunidad conversar con nuestros representantes del Distrito 1, y usted ha hecho una labor bastante importante durante el desarrollo de la Constitución. ¿Y qué rescata de esta experiencia de un año exacto de intensa labor en cada una de las sesiones y la forma en cómo se plantearon cada uno de los temas concernientes no solo a su condición, sino que también construir una nueva forma para el país? Bueno, lo importante o lo que yo más resalto de este proceso histórico, primero porque es un proceso histórico y segundo porque
es un proceso que fue netamente democrático desde su inicio, desde que se inicia este proceso constituyente hasta su finalización, ¿cierto? Ahora tenemos la propuesta de constitución, pero esa propuesta se va a determinar por lo que decidan los chilenos y chilenas el próximo 4 de septiembre. Entonces, desde el inicio, y recordar también que el Acuerdo de la Paz fue fundamental porque ahí, ¿cierto?, en el Congreso estaban representados los diversos partidos políticos que dieron al lugar también la generación de este proceso de convención o de iniciar, ¿cierto?, una nueva propuesta de constitución. Se parte desde ahí. Luego, para la elección de los constituyentes también se realiza a través de un proceso democrático donde los candidatos, ¿cierto?, fueron elegidos por los chilenos y chilenas, dependiendo también de sus distritos, y en el caso de los pueblos originarios por un distrito nacional. Y también rescato este proceso porque participaron las agrupaciones o las entidades que han sido, o los órganos que han sido postergados. En el caso de los pueblos originarios, nunca los pueblos originarios habíamos tenido la posibilidad de estar presente en un proceso tan importante para Chile, porque nosotros somos chilenos, somos parte de Chile, y tuvimos también, ¿cierto?, la oportunidad de estar ahí y de reflejar las demandas de los pueblos originarios. Entonces, rescato eso, que fue un proceso histórico, es un proceso democrático que va a culminar prontamente el 4 de septiembre, donde los chilenos y chilenas van a decidir si se rigen por una nueva constitución o van a mantener la constitución vigente. Isabela, qué gusto nuevamente tenerte acá. Bueno, había sido difícil contactar a todos y cada uno de los constituyentes porque el trabajo fue muy pesado. ¿Y qué nos podrías comentar al respecto? Porque nosotros escuchamos que no hicieron nada, que lo hicieron a la rápida y todas esas cosas bien feas que para los que saben y sobre todo para los que han estado ahí como tú, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo trabajaron? ¿En qué comisión estuviste tú? ¿Qué es lo que te interesó de lo que nosotros vemos a diario, de lo que nos importa como chilenos y chilenas? Cuéntanos un poco de aquello. Bueno, como ustedes saben, este proceso tuvo un plazo fijado de 1 año con extensión, ¿cierto? El proceso para hacer una propuesta de nueva constitución conllevó muchos días y horas trabajadas dentro de la convención como también fuera de la convención, porque tuvieron la ciudadanía instancias de participar directamente en el proceso de propuesta de normas constitucionales, en los cabildos territoriales, en las salidas territoriales que realizó la Convención Constitucional, pero también nosotros como convencionales al interior tuvimos una ardua tarea de organizarnos primeramente, porque cuando llegamos a Santiago, ¿cierto?, a la instalación de la convención, no había casi nada prácticamente en formas de estructuración, de organización, de cómo nosotros los convencionales que no nos conocíamos, donde éramos 154 constituyentes, todos, ¿cierto?, representando a diversos distritos, y en el caso de los pueblos originarios, representando a un distrito nacional. Para los pueblos originarios tuvimos que conocernos y comenzar a organizarnos. Entonces, la primera tarea que tuvimos cuando se instala la convención fue la generación de reglamentos, primero para tener un orden interno de funcionamiento y después de trabajo, ¿cierto?, en las normas que van a ir, ¿cierto?, o bien que ya están redactadas en esta propuesta de constitución, pero fue un trabajo arduo. Puedo decir que desde el inicio nosotros trabajábamos dentro de los días de lunes a viernes, se podría decir, en un horario normal de trabajo, pero cuando nos fuimos dando cuenta que el tiempo pasaba y avanzaba, los plazos se iban a vencer, nos empezamos a preocupar claramente y nos tuvimos que organizar nuevamente y de ir reformando el reglamento que teníamos para trabajar incluso los fines de semana hasta altas horas de la noche. Hubieron instancias donde tuvimos votaciones hasta las 2 de la mañana, en las comisiones hasta las 4 de la mañana, en algunos casos hasta las 5 de la mañana. Entonces fue un trabajo arduo, intenso. En el caso mío personal, yo integré la Comisión de Derechos Fundamentales, una de las comisiones que tuvo una ardua tarea porque teníamos que proponer el catálogo de derechos fundamentales, que es
que son derechos demandados, ¿cierto? Y especialmente en el estallido social que se fueron reflejados. Entonces nosotros en la Comisión de Derechos Fundamentales tuvimos una gran participación ciudadana cuando se propusieron iniciativas populares de normas constituyentes, constitucionales, ya derechos sociales, derechos para los pueblos originarios, derechos, etcétera. Una serie de derechos, tuvimos muchas propuestas donde nosotros los convencionales tuvimos que analizar y tuvimos que también ver cómo íbamos a votar esas normas, qué normas íbamos a recoger para las propuestas que iban a quedar reflejadas en la Constitución, etcétera. Y por el otro lado también teníamos la ardua tarea, ¿cierto?, de ponernos de acuerdo, porque eso es lo otro también que desconoce la ciudadanía. Nosotros éramos 154 constituyentes, pero en el caso de las comisiones, todos nos fuimos distribuyendo, y en el caso de derechos fundamentales también nos tuvimos que organizar, ponernos de acuerdo para proponer estas normas que fueron, ¿cierto?, reflejadas hoy en esta propuesta de constitución, pero es un trabajo que se dio intensamente. Puedo destacar que estuvimos votando hasta los días domingos, entonces yo espero que la ciudadanía también puedan revisar, ¿cierto?, las audiencias, las sesiones que tuvimos en esos días, porque están ahí también reflejados en la plataforma de la Convención Constitucional, donde puedan igual verificar los debates que se fueron dando en el día a día. O sea, existe un sitio oficial que es ¿Chile Convención? ¿Chile Convención? Eso es el sitio oficial. Sí, porque hay sitios que no son oficiales y que tienen nombres parecidos, y hay algunos que son bien bizarros, les diría, con la información, pero sí hay sitios oficiales. Bueno, yo le hacía esta pregunta a José Toribio porque nosotros que hemos estado, ya estamos en el 5º ciclo, Isabela, te comento a ti también de este programa, sabemos lo que han trabajado, porque cada vez que nos comunicábamos con ustedes estaban en sesiones, en comisiones, en votaciones, y sabíamos que trabajaban de lunes a domingo, pero eso no se vio mucho. No hubo tiempo tampoco para ir mostrando el trabajo, yendo a sus distritos a contar. No ha sido fácil. Yo siempre señalo esto porque me parece muy injusto. Hay leyes en el Congreso, donde están los diputados, los senadores, que pasan 1, 2, 3, 10, 12 años en una discusión, una ley, José Toribio, una ley para modificar a veces, no sé, ¿te acuerdas de la ley de tránsito que tiene el manejo de esta ebriedad? Años para la tolerancia cero, años para la ley Emilia, y fíjate que todo fue en reacción al desastre que existe, y yo creo que todavía sigue siendo insuficiente para aportar esta temática, y son años de discusión. La ley de acoso sexual, 11, 12 años. Entonces aquí se tuvo que escribir una constitución, y cuando la gente señala, pero es que es una chacota porque fue muy poco tiempo, es una constitución, bueno, ese fue el plazo, eso es lo que se acordó, eso se acordó en este acuerdo de la paz que señala Isabela, que la gente se lo olvida, cuando ya estábamos con el estallido social, cuando ya estaba el asunto clarísimo que las demandas eran muy legítimas, más allá de los actos delictuales o vandálicos que pudieron darse o que se dieron, se llegó a un acuerdo, y no sé si se te viene a la memoria esa imagen de los diputados y senadores, bueno, los presidentes de partidos que estuvieron hasta las 2 de la mañana ahí trabajando, y se llega a este acuerdo, que se llega a este acuerdo de hacer una nueva constitución, de tener un proceso constituyente elegido democráticamente, y que además se le daban estos plazos. O sea, esto fue lo que nosotros mismos decidimos, y es lo que se hizo, y se entregó un nuevo proyecto. Entonces, hay que entenderlo como un proceso íntegro que viene de demandas sociales, y qué interesante que Isabela haya formado parte de esta comisión de derechos fundamentales, porque era el gran meollo del asunto. Lo otro es más bien funcional. Hay una parte orgánica de la Constitución, la bandera, las autoridades y todo. Está la parte funcional, que son los servicios públicos o los poderes del Estado, pero el estallido social se tenía que ver reflejado en los derechos sociales, que antes se llamaban garantías fundamentales, o sea, se llaman así en la actual Constitución, que vienen principalmente de los derechos humanos que han sido consagrados después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora teníamos nuevas demandas, sobre todo respecto al reconocimiento de los derechos de las personas mayores, las mujeres,
la vivienda, la seguridad social que estaba, pero ha sido insuficiente absolutamente, los pueblos originarios y, cómo no mencionar, los temas relacionados con el medio ambiente. ¿Cómo te sientes tú, Isabela, con esto? ¿Tú sientes que se vieron reflejadas las demandas válidas, estas demandas que ya sabíamos que unificaban a nuestros corazones y cerebros? ¿Tú crees que en tu comisión, en el resultado de tu comisión y en lo que en definitiva quedó en esta nueva constitución, en los derechos fundamentales, se tomó lo que la gente en su mayoría y democráticamente quería? Sí, en el caso de la Comisión de Derechos Fundamentales, a mi parecer sí se tomó las demandas que se vieron reflejadas en el estallido social, y durante todo el proceso de participación de la ciudadanía dentro de la convención, todas las iniciativas constitucionales populares que propuso la ciudadanía, ¿cierto?, fueron recogidas en la escrituración de las normas que hoy están reflejadas en el catálogo de derechos fundamentales. Por ejemplo, la vivienda fue una sentida demanda de la ciudadanía, fueron personas a exponer por qué requerían, ¿cierto?, que se consagre ese derecho, porque hoy en la Constitución actual no está consagrada, pero hoy sí la vemos reflejada en esta propuesta de Constitución. El tema de la educación, por ejemplo, muchos jóvenes que salen de la enseñanza media no pueden acceder a los estudios superiores por temas económicos, ¿cierto?, porque también no hay que negar que el tema de la educación hoy actual, en el tema de la educación pública, se podría decir que muchos alumnos que salen no les va bien en el tema del acceso de la prueba para entrar a la universidad. Entonces, y por el otro tema, especialmente el tema de la gratuidad, porque hoy se propone que los estudios superiores en las instituciones públicas, en las universidades públicas, ¿cierto?, y en las universidades privadas que determine la ley, van a ser gratuitas. Entonces yo creo que esa fue una demanda esencial que se vio reflejada por los jóvenes principalmente, porque hay muchos jóvenes que no han tenido esa oportunidad. En el tema de la demanda de los pueblos originarios también se consagran derechos colectivos para los pueblos originarios, se consagran también los derechos para los niños y niñas y adolescentes. Las personas en situación de discapacidad también está consagrada ahí en la nueva Constitución, como también los derechos de los adultos mayores. Entonces hay una serie, es un catálogo de derechos fundamentales que se podría decir que hay muchos derechos que están consagrados, a diferencia de la Constitución actual, que son derechos más bien son menos, ¿cierto? Pero es un paraguas que se regulan también a través de las leyes, pero en el caso de la propuesta de nueva Constitución se garantizan expresamente y claramente se van a también regular por una ley, pero a lo que quiero decir es que están ya consagrados en esta Carta Fundamental, que viene a ser, ¿cierto?, la ley máxima dentro de Chile. Entonces están consagrados, y tener esa seguridad de que se encuentran consagrados genera también certeza en las personas de qué es lo que en el caso de aprobarse la Constitución, de qué es lo que podemos exigir al Estado, ¿cierto?, al otro también, porque también se garantiza el respeto, la dignidad de las personas dentro de ese catálogo de derechos fundamentales. A propósito de derechos, en su calidad de abogada, en el artículo 34, página 14, se habla sobre los derechos indígenas, derecho a tierra, a asumir responsabilidades en calidad de autoridades, instituciones, jurisdicción propia de los indígenas. Aquí se le otorga relevancia significativa y participación importante para las comunidades indígenas. Exactamente, sí. Lo que hemos dicho cuando llegamos, ¿cierto?, a la Convención Constitucional, los pueblos originarios no llegamos con una hoja en blanco. Chile hace más de 10 años ratificó el Convenio 169, que consagran estos derechos colectivos para los pueblos originarios, entre ellos el derecho a las tierras, a los territorios, ¿cierto?, el derecho a la autonomía, a la libre determinación, el derecho, ¿cierto?, a los recursos. Esos derechos se encuentran consagrados en el Convenio 169 de la OIT, y nosotros cuando llegamos allá como escaños reservados en representación a los pueblos originarios, dijimos claramente que Chile tenía un deber, y es un deber cuando Chile
adquiere este deber cuando ratifica el convenio 169 de ajustar la legislación interna al convenio 169 porque Chile ratificó. Y hoy día es vigente este convenio 169 y es por eso que nosotros, ¿cierto?, pusimos allá la instalación de consagrar estos derechos en la propuesta de nueva constitución, porque son derechos que ya están consagrados en el convenio 169. Entonces Chile, de aprobarse esta propuesta de nueva constitución, Chile se haría cargo de esa obligación, simplemente. Entonces no estamos inventando cosas, son cosas que ya están garantizadas en el convenio 169, derechos que ya son consagrados hace más de 10 años, y lo único que se hace hoy es actualizarlos y elevarlos, ¿cierto?, en la Constitución Política de Chile. Y entre esos derechos claramente hay una serie de derechos, tanto colectivos como individuales, pero siempre ajustándonos, ¿cierto?, a lo que diga esta Constitución, a lo que diga la ley, porque son derechos que deben respetar los derechos que están consagrados en la propuesta de nueva Constitución, en las leyes, como también en otros tratados internacionales de los cuales Chile se hace parte. Sí, y respecto a derecho a tierra para las comunidades, principalmente de nuestra región, ¿hay algo específico? Usted, desde el punto de vista no solo ex constitucional, sino también como abogada, ¿existen ciertas pertenencias o devoluciones de tierras que hoy día, por ejemplo, las comunidades aymara no la tienen y no son parte y propias de ello? Mire, en el caso del pueblo aymara, tratándose del altiplano, los aymaras tienen sus tierras regularizadas, tienen sus títulos de propiedad privada inscrita en el conservador de bienes raíces, tienen sus dominios respecto de sus bienes. Por lo tanto, como le digo, esta nueva constitución, esta propuesta de constitución, respeta el derecho que tienen todos los chilenos y chilenas sobre la propiedad que tienen, ¿cierto?, o el dominio que tienen sobre todas las clases de bienes que están, ¿cierto?, bajo su propiedad, ya sean casas, parcelas, bienes, autos, etcétera. Todas esas especies está protegida por esta propuesta de constitución. Por lo tanto, la propiedad privada de los aymaras que hoy tienen en el altiplano también es una propiedad privada y ellos tienen y resguardan su propiedad. El problema en el caso del pueblo aymara es que los títulos de propiedad inscritos, ¿cierto?, en el altiplano especialmente, ya sea, por ejemplo, en Colchane, en Putre, en la comuna, o en General Lagos, ¿cierto?, las comunidades de esos territorios, los títulos en particular, hay un problema de deslinde. Hay títulos inscritos por sobre otro título y eso ha generado conflictos dentro de los territorios o dentro de las comunidades aymaras que no ha conllevado a la unidad o a la pacificación interna del pueblo aymara. Es un problema que nosotros tenemos actualmente y eso no lo podemos negar. Entonces, con la propuesta del derecho que tienen los pueblos originarios a las tierras, a los territorios y recursos, va a depender, ¿cierto?, de la realidad de cada pueblo. En el caso del pueblo aymara, nosotros tenemos problemas de sobreposición de títulos en el caso del altiplano. Los aymaras son dueños de sus tierras, pero hay ahí una especie de tela araña cuando se inscribieron esos títulos. Entonces el Estado tiene que venir a sanear eso y darle garantía a los aymaras, ¿sabes? Estas son las tierras, estos son los delindes, para que al final haya una pacificación, porque en el caso personal te puedo decir como aymara, yo soy aymara, soy colchanina, soy camiñana también, te puedo decir que los conflictos han pasado de generación en generación y es triste ver a mi pueblo, ¿cierto?, al pueblo aymara desunido por conflictos territoriales que el Estado tiene que hacerse cargo para resolver y generar una vía de pacificación interna en el caso del pueblo aymara, porque hoy te puedo decir que podemos estar divididos por esos temas. Y por qué no unirnos como pueblo, fortalecer nuestra cultura, relacionarnos como hermanos, y eso no lo vemos hoy en algunas comunidades. Y en el caso de los pueblos o del pueblo aymara que están como en las zonas precordilleranas, el problema es que hay tierras que son sagradas, donde nuestros ancestros hacían sus ritos, por ejemplo, pero es el fisco el dueño o el que tiene el dominio sobre esas tierras. Y nosotros, ¿cierto?, no podemos hacer cosas ahí. Tenemos que pedir autorizaciones, tenemos que regirnos por una serie de regulación
para acceder incluso a esos espacios. Entonces lo que pretendemos es que podamos, ¿cierto?, acceder a esas tierras en el sentido de seguir realizando nuestras costumbres, de relacionarnos con esa parte, ¿cierto?, con las tierras, etcétera. También el otro problema que tenemos es el tema de los parques nacionales, por ejemplo. Isluga, en la comuna de Colchane, es parque nacional. Y se da, ¿cierto?, un choque en cuanto a nuestras costumbres, porque hay costumbres que nosotros queremos realizar que se oponen a la legislación chilena, y no podemos hacer cosas que están dentro de nuestra cosmovisión. Entonces ahí hay cuestiones que el Estado se tiene que hacer cargo y resolver esta situación, pero va a depender, como le digo, de la situación particular de cada pueblo, porque el pueblo aymara es diferente al pueblo mapuche, es diferente al pueblo diaguita, al pueblo cahuáscar, el extremo sur, ¿cierto? Tenemos realidades diferentes, pero yo le puedo decir a los tarapaqueños, a los ariqueños, que los aymaras, ¿cierto? Porque ha sido un tema en boga hace poco, ¿cierto? Y actualmente se está discutiendo que los indígenas quieren expropiar tierras privadas de los chilenos y chilenas, y en el caso del pueblo aymara esa no es nuestra realidad. Así es. Nosotros tenemos nuestras tierras, tenemos inscrito nuestras tierras, y en el caso de que exista, ¿cierto?, un espacio o un lugar sagrado donde nosotros tenemos, ¿cierto?, que acceder, porque nuestra cosmovisión, nuestra cultura hoy día es viva. Ustedes saben que en el norte los aymaras realizamos nuestras costumbres, respetamos a la Pachamama, estamos ahí, ¿cierto?, cuidando el medio ambiente, realizamos nuestros quehaceres diarios como aymaras. Nuestra realidad es muy distinta a la de otros pueblos, pero queremos también relacionarnos con las tierras donde nuestros ancestros han realizado, ¿cierto?, sus costumbres. Y ahí es que queremos, ¿cierto?, acceder, pero esos problemas que se van generando no van a ser con los particulares en especial, sino que si existiese algún problema o algún espacio que está en manos del fisco, ahí tenemos que resolverlo con él para que el fisco, ¿cierto?, nos proporcione las tierras necesarias para que los indígenas aymaras podamos acceder, seguir teniendo esta relación con la Pachamama. Perfecto. Pero como le digo, son cuestiones que se van a ajustar a cada pueblo, y va a haber una ley que va a regular el procedimiento en el caso de la restitución de las tierras, dependiendo de la realidad de cada pueblo, va a depender del Congreso, ¿cierto? Va a depender de una ley, de cómo se va a regular en la práctica esta situación. Pero también hay que dejarle claro, ¿cierto?, a los ariqueños, a los tarapaqueños, que se tratan de tierras donde los indígenas aymaras han ocupado históricamente, por ejemplo. No cualquier tierra, ¿me entienden? Y en el caso por ejemplo, el pueblo aymara, puedo hablar de la región de Tarapacá, nosotros los aymaras, nuestra comunidad, siempre hemos estado asentados en el altiplano, en la precordillera, y sí nos hemos trasladado desde el altiplano hacia la zona costera por razones espirituales. Y siempre hemos estado como transcurriendo, pero siempre hemos estado pernoctando. Nuestro asentamiento siempre ha estado en el altiplano, en la precordillera, en esa zona. Perfecto. Romina. O sea, en definitiva, Isabela, estos miedos, esta incertidumbre que se han generado, que algunos creen que le van a regalar todas las tierras a las personas de pueblo originario. O sea, si tú soy de pueblo originario, te van a regalar tierras. Y por otra parte, que los que son dueños la van a perder porque ya no hay derecho de propiedad. ¿Es verdad o es mentira? En una sola palabra. Es mentira. Es mentira de que todas las tierras van a ser de los indígenas o que los indígenas van a expropiar en el caso. Y aparte que la norma, si nosotros sí, exacto, si nosotros leemos la norma no dice ninguna parte de eso, y aparte que si el gobierno, ¿cierto?, o el Estado quiere restituir tierras, en el caso, porque ese problema, como yo lo decía, con los particulares, los aymaras, no lo tenemos en su generalidad. Quizá hay algunas excepciones, pero no lo tenemos, porque nosotros estamos en el altiplano y tenemos la regularización de nuestras tierras inscritas en el conservador a través de títulos privados. En el caso de la zona precordillerana también, pero va a depender de cada pueblo, de la realidad de cada pueblo. Y sí, lo que dice la norma en cuanto al derecho a las tierras, territorio y recursos es que la restitución
es un mecanismo preferente, ¿cierto? Es el mecanismo preferente, pero es un mecanismo preferente, no significa que va a ser el único mecanismo para restituir las tierras, en el caso de, por ejemplo, en el sentido de que la restitución sea tomada como una medida de expropiación. Eso no lo dice la norma. No dice que las tierras indígenas se van a expropiar o sea, las tierras privadas se van a expropiar para los indígenas. Eso no lo dice la norma, sino que establece que la restitución es un mecanismo preferente. Pero no es el único. Se puede preferir, pero pueden también existir otras situaciones, porque el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios establecen también otras medidas, como por ejemplo la entrega de otras tierras, ya que sean de igual cantidad o extensión, o bien una indemnización como está pasando en otro... En Canadá pasó hace poco una indemnización por tierras que ya estaban siendo utilizadas de otra forma. José Toribio, solamente para precisar a las personas que nos siguen, el Convenio 169 es un convenio, un tratado internacional que Chile aprobó y ratificó. Es decir, el Congreso dijo sí, Chile asume este Convenio 169, esta norma internacional, y la incorpora a nuestra legislación. Y cuando pasa eso, cuando un tratado internacional es ratificado por Chile, que lo hace el Congreso, toma fuerza de ley, y además, cuando se refiere a derechos de las personas, derechos humanos, tiene rango constitucional. O sea, no es una ley simplecita, sino que tiene una fuerza obligatoria tal cual como sería la Constitución. Esto pasa como el interés superior del niño. ¿Tú has escuchado eso, José Toribio? Sí. Que a veces los jueces fallan en el interés superior del niño porque existe la Convención de los Derechos del Niño. También ahora con la norma de los derechos de las personas mayores, que viene a regular, a obligar a Chile a regular muchas materias respecto a las personas mayores. El Convenio 169 está hace mucho rato. La CONADI es un organismo público especializado para los temas de los pueblos originarios y las tierras. O sea, acá no es una invención, simplemente estamos reordenando las normas que ya están en vigencia, sino que ahora se incorporan, y de una forma, como decía Isabela, yo al leerlo no entendí que le iban a quitar la tierra a nadie, que no existía el derecho de propiedad, simplemente que sí tiene que haber una compensación, que es una realidad que existe. Aquí, en nuestros pueblos originarios, me refiero aquí porque son los de estas tierras, no hay eso de problema porque la mayoría, como dice Isabela, tienen inscrito su dominio. Así como tú tienes inscrita tu casa, yo mi departamento, tienen inscrita su tierra. Donde conocemos esta dinámica es porque llevamos tiempo viendo en los canales abiertos el tema mapuche, que ellos no previeron inscribir porque dentro de sus costumbres no estaba inscribir las tierras, se las reconocían entre ellos mismos, y vino alguien y las inscribió cuando Chile se le ocurrió que el sistema registral era la forma para acreditar el dominio. No era que no eran de ellos, sino que no estaban inscritas. Entonces ellos tienen esos conflictos un poco más fuertes. Y entre las soluciones que existen sería la restitución. Pero claramente, si tenéis construido un hospital, no sé, en un terreno, no vaya a desarmar un hospital o una carretera o algo así para restituir. Por eso es muy triste ver esta desinformación. Así que con Isabel acá, en la pantalla, que es una ex convencional que representa a uno de los caños reservados de nuestra zona, acá en nuestra tierra, porque acá sí que hay muchos aymaras. Ella nos está diciendo, no sale eso en la norma. Sigue vigente el derecho de propiedad, o sea, todos nos podemos hacer dueños de las cosas que adquirimos. Perfecto. Por eso, y no es que, y con esto cierro, José Toribio, ¿sí? No es que yo defienda en sí el nuevo proyecto, pero creo que nosotros tenemos que ser sumamente categóricos en no mentir. Así es. En no decir cosas que no dicen. Porque es triste, incluso uno ve en pantalla gente que dice, no, porque esto lo dice, mentira. Aquí claramente está la norma y léala, y dentro de los nuevos derechos, Isabela, a tu comisión le agradezco la incorporación de dos en especial. Respecto de los derechos de las personas mayores, yo trabajo hace 10 años con personas mayores, y el reconocimiento del derecho que tienen los cuidadores, el derecho al cuidado y de los cuidadores, que creo que es una gran innovación que viene a reivindicar también cuando decían, no, mi papá trabaja y mi mamá no, y eran 10 hermanos, eran 2 hermanos,
o hasta con uno, porque los cabros ahora joden más que los de antes. Pero el que cuida a una persona que está enferma, el que cuida a una persona mayor, el que tiene un hijo discapacitado, el marido, esas personas trabajan más y no remuneradamente. Así que el reconocimiento del derecho al cuidado como consagración de derecho es muy importante, José Toribio, porque eso va a permitir legislar muchos asuntos, como por ejemplo el tema de las licencias médicas cuando tú estás a cargo de tu madre demenciada y postrada que se enferma y no puedes faltar, y el único mecanismo es mentir, entre comillas, consiguiéndote una licencia como que tú estuvieras enfermo para cuidar a alguien que lo necesita. Yo creo que, o el acceso a programas de cuidados domiciliarios que son muy escasos, a centros de días y temas así. Así que salúdame tu comisión, Isabela. Me alegro de que esos dos derechos estén incorporados. Sí. Particularmente lo agradezco. Y lo último, Isabela, desde ya agradeciendo tu valioso aporte, o su valioso aporte, la tarea de la ex constituyente, abogada, representante de las comunidades indígenas, especialmente de Aymara, la tarea hasta el 4 de septiembre, ¿en qué va a consistir para que la comunidad tenga presente cuál va a ser su labor? Primero agradecer, ¿cierto?, por las palabras hacia la Comisión de Derechos Fundamentales, fue una tarea ardua. Agradecer, ¿cierto?, y voy a mandar los saludos a los compañeros que trabajamos en esa comisión. Respecto de lo que nos queda ahora de aquí al 4 de septiembre, en lo personal, tengo el deber, ya no como convencional, sino como una ciudadana chilena, de informar lo que se consagró en esta propuesta de nueva constitución, especialmente a las comunidades indígenas aymaras, a la cual representé en su oportunidad en la convención, para que nuestra gente, ¿cierto?, decida y vote informado, porque, como se ha dicho, hay una campaña en contra de la propuesta de nueva constitución que se basa en una información falsa, errada, información parcializada, que no entrega toda la información. Entonces sería bueno, en lo personal, de salir a las comunidades para informar qué es lo que se aprobó, los pros, ¿cierto?, y los contras también, porque sabemos que la Constitución fue un trabajo colectivo, democrático, de 154 constituyentes, donde las normas se aprobaron por un quórum súper alto, un voto de 103 convencionales que costó. Entonces, claramente, lo que yo hubiese deseado que se escriba en esa Constitución no se escribió como yo quise, nos tuvimos que poner de acuerdo. Entonces, la gente tiene que sacar sus propias conclusiones, pero de acuerdo a lo que está ahí escrito en esta propuesta de nueva Constitución, y no en base a mentiras, ¿cierto?, a una información errada, sino que ellos saquen su propia conclusión, y para eso, ¿cierto?, mi deber moral como ciudadana chilena hoy es informar lo que se aprobó para que ellos, ¿cierto?, voten informados y en conciencia de lo que hoy se juega el futuro de los chilenos y chilenas, especialmente de las futuras generaciones, de los niños y niñas que van a estar presentes cuando se esté ejecutando esta nueva constitución, porque no se va, si en el caso de aprobarse, no se va a ejecutar de un día para otro, sino que van a ser años para que se pueda aplicar dentro de Chile. Es eso lo que nos queda. Tengo ese deber moral de salir a las comunidades para informar y de aceptar, ¿cierto?, las invitaciones que lleguen de cualquier espacio para dar a conocer las normas que se aprobaron en esta propuesta de constitución. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de Isabela Brunilda Mamani, ex constituyente, abogada, ¿ya?, representante de las comunidades aymara en nuestra región, y también en Tarapacá, como lo ha mencionado. Que tenga un trabajo arduo, complejo, tal cual ocurrió durante todo el desarrollo de la actividad de los convencionales, y llegar de la mejor manera al 4 de septiembre para que las comunidades que usted representa lleguen con la plena seguridad que están informadas, y de eso les va a permitir poder emitir su decisión en forma clara, sencilla, responsable. Así que le agradecemos la oportunidad que hemos tenido en Construyamos Constitución, gracias a la Cámara Chilena de Construcción, haberla tenido ya en los últimos programas de este quinto ciclo. Así que muchas gracias, muy amable, y cuídese mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doña Romina, un placer de haberla tenido nuevamente, estamos encantados, se ve esplendorosa.
Así que nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, ¿eh? Tenemos un invitado importante, ya un académico constitucionalista, así que tenemos que prepararnos. Súper, me parece genial. ¿Le parece? Estaríamos conversando entonces de lo que sigue, de más temática de esta nueva constitución. Ya está el proyecto definitivo, así es que gracias a la Cámara Chilena de la Construcción, como siempre, y gracias a ti, José Toribio, y a usted, y a Capísima Multimedial. Que tenga un buen fin de semana, cuídese mucho junto a sus seres queridos. Un saludo a todos los abuelitos y abuelitas y nos reencontramos. Gracias. Listo. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa comercial y al regreso, como es habitual, nuestro segundo bloque con la presencia de la destacada periodista Soledad Orneto, y quien va a conversar, como ya es habitual, como lo hacemos nosotros, con el abogado don Alejandro Fernández. Muchas gracias y especialmente agradecemos la confianza que ha tenido la Cámara Chilena de la Construcción para estar junto a nosotros en Capísima Multimedial y Romina Leblanc Ampuero para poder entregarles la información sobre lo que es esta propuesta de la futura Constitución Política de Chile. Gracias. Hasta siempre. Somos Capísima Multimedial. Las 19 horas, 48 minutos. Escucha. Capísima, esta es tu radio original. Escúchala, solo vívela, mariqueña de verdad. Escúchala, te acompañará. Capísima, esta es tu radio original. Escúchala, solo vívela, mariqueña de verdad. Capísima Multimedial, siempre presentes. Convención en Simple. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de la Convención en Simple, este súper programa donde hemos ido acompañando el proceso de la convención y ahora ya revisando lo final, ¿no? Porque ya muy poco, mi querido Alejandro, muy poco para que este texto sea entregado al presidente de la República, Gabriel Boric. Ahí ya no hay nada más que decir. Esto ocurre el día 4 de julio, pero aún nos quedan temas interesantes por resolver y estamos junto al abogado y además director de la Fundación Pacto Social, Alejandro Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Sole. Qué bueno, me alegra muchísimo. Vamos a seguir con el análisis de los temas y hoy nos metemos en algo que es fundamental en el texto, porque esto yo creo que sí, efectivamente, afecta la vida de las personas, afecta la crianza de los padres respecto de sus hijos. ¿Afecta la libertad o no la afecta? Es lo que vamos a analizar de inmediato, los cambios en materia de educación que establece el nuevo texto y los derechos, preferentes o no, que tienen los padres para elegir la educación de sus hijos. Listo, vamos entonces de inmediato. Vamos. Mucha atención, como siempre, nos pueden ver y escuchar a través de Emol TV y también a través de Spotify. Así es que si es que van en el auto, quieren descargar el contenido, bienvenido sea. Si es que, no sé, están en el transporte público, quieren descargar el contenido, también bienvenido sea, como ustedes quieran. Vamos con la educación escolar. ¿Cuál es el cambio más relevante que tiene el borrador en materia de educación versus la Constitución que nos rige? Porque estamos tratando de hacer ese paralelo. Sí. Mira, yo primero voy a partir con una idea un poquito más como ideológica, si queremos, como cuál es la visión de una constitución y otra, y después vamos en el detalle como de los cambios, ¿no? Perfecto. Yo diría que el principal cambio que tiene que ver con lo que tú mencionabas, con la libertad, ¿no? Hoy día se garantiza en la constitución actual la libertad de enseñanza, que tiene que ver con dos esferas. Por un lado, los padres, madres pueden elegir el colegio que quieran de su hijo, y por otro lado la posibilidad de crear, mantener colegios también, ¿no? En el caso de los sostenedores. Y en general lo que uno ve en el texto de borrador es una lógica de darle mucho más protagonismo al Estado por sobre las familias, ¿no? Después lo vamos a ver, pero por ejemplo el derecho preferente de los padres no queda consagrado, ¿no? Siendo que es un derecho que está incluso en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, y al revés, también trata de meterse mucho el Estado en los contenidos, ¿no? Declara fines y principios bien detallados. Entonces yo diría que en términos globales ahí está el gran cambio, ¿no? Hoy día es bastante más acotado lo que dice la Constitución respecto a educación. Acá trata de meterse en muchos ámbitos que a mi juicio por lo menos no era necesario ni pertinente hacerlo en la Constitución. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta para ir aclarando cada uno de los puntos y entrar en el análisis más fino.
¿Cuál es la diferencia entre el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Pública? Sí, eso es súper interesante porque además confunde un poco Sí, a porque muchos son sistemas. muy parecidos. Y bueno, son sistemas, pero son parecidos, no sé, en el lenguaje por lo menos. Exacto. Sistema Nacional de Educación versus Sistema de Educación Pública. Sí, esto es bien importante porque en el Sistema Nacional de Educación se refiere a todos los establecimientos educacionales. Incluye obviamente los colegios estatales, pero también los que tienen reconocimiento del Estado. Por Ya. ejemplo, un colegio municipal, ¿cierto? Particular subvencionado, subvencionado. incluso un particular pagado. Todo entra dentro del Sistema Nacional de Educación y tiene consecuencias. ¿Ah? Eso, es la Constitución actual. No, esto todo en el texto ok, actual. estamos en siempre en el borrador. Ok. Sí, perdón, hay bueno precisar eso. Sí. Hoy día no habla ni de sistema de ningún tipo en la Constitución actual. Ya. Sí, el Sistema Nacional en el borrador de nueva Constitución establece, como digo, básicamente los 3 tipos de establecimientos que pueden haber y fija principios y fines de la educación bien detallados. Y ahí eso es importante porque ahí es el efecto que uno puede discutir cuánto genera sobre la libertad de enseñanza. Ujú. Por ejemplo, de los fines establece la construcción del bien común, la justicia social, respeto a los derechos humanos, conciencia ecológica, convivencia democrática entre los pueblos, prevención de la violencia y discriminación, o sea, un nivel de detalle bien específico, es que con los principios, no discriminación, inclusión, enfoque de género, pluralismo, educación no sexista, es que entra a un nivel de detalle bastante alto, versus actual que solamente dice la educación, dice el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. Ese es el objetivo hoy día en el texto que daba la verdad para cualquier proyecto educativo. Ahora, perdona, solo una pregunta. Esta descripción que hace el borrador, ¿es para que la ejecuten los distintos establecimientos, sean estatales, sean particulares subvencionados, sean privados? Como Exactamente. que fuese rol de ellos, Sí, este listado. exactamente, o sea, en el fondo igual le está poniendo ciertos límites. Ya. Obviamente que cualquier proyecto educativo tiene que tener un respeto a los derechos humanos, ¿cierto? O sea, y hay un currículum nacional incluso con los contenidos, pero esto va un poquito más allá. O sea, ya le fija límites al propio currículum nacional, pero también a los proyectos educativos. De hecho, uno podría discutir si todo proyecto, por ejemplo, religioso, necesariamente está alineado con este tipo de principios y fines. Perfecto. Y tenemos entonces la educación pública, el sistema de educación pública también, que ese sistema está compuesto, y por lo menos lo establece solamente con los colegios estatales, establecimientos estatales. ¿Ya? Hoy día serían principalmente los municipales. Y el gran efecto que tiene este reconocimiento es que establece que el Estado debe financiar este sistema, dice de forma permanente, directa, pertinente y suficiente. ¿Ya? Le garantiza los recursos versus el resto del sistema educacional, por ejemplo, el particular subvencionado, donde no hace ninguna mención. Donde está el gran escollo, ¿no? La gran crítica que se ha levantado actualmente, porque hay muchos colegios particulares subvencionados. Sí, de hecho, la Que mayoría... son, elegidos por los padres para optar a una mejor educación versus una educación municipal. Exactamente, y además hoy día son sin fin de lucro, sin selección, casi no hay copago, por lo tanto las familias pueden elegir prácticamente cualquiera de los 2 tipos de colegios, como dices tú, particular subvencionado o municipales. Y sí, abre ahí un problema, y además hay otro que tiene que ver con que establece que tienen que ser laicos y gratuitos los colegios de este sistema de educación pública, lo cual también hace pensar que si un colegio particular subvencionado quisiese, o el día de mañana una ley lo incluyera dentro de este sistema para recibir financiamiento, podría exigirse, por ejemplo, que solamente puedan ser laicos, lo cual también hay una limitación a la libertad de enseñanza. Ok, ahora, ¿eso queda para verse en el legislador? ¿Para definición del legislador, perdón? Sí, lo deja para la ley, pero deja el marco posible deja el para marco hacerlo. abierto, Exacto. no es que lo cierre. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Te falta algún punto ahí? No. No. Ahí vamos haciendo doble clic. Vamos haciendo doble clic. Y entonces el doble clic y las críticas, ya lo decíamos, han surgido o quiere verse de manera más específica qué es lo que va a pasar con la educación particular subvencionada, porque como yo ya lo mencionaba, es tremendamente relevante para los padres en nuestro país, que incluso hacen un esfuerzo superior por pagar esta educación particular subvencionada, queriendo dejar a su hijo una mejor educación, dado la comparación que hacen con un colegio municipal, por ejemplo. Sí, ahora, de hecho, el tema del copago cada día es menor, ¿eh? Es muy marginal el porcentaje de colegio, por lo tanto, aún dado que se está eliminando el copago, da más posibilidades todavía a las familias de elegir cualquier tipo de educación, o sea, ni siquiera el pago termina siendo como una restricción. Por un lado, como decía, el particular subvencionado no se asegura el financiamiento, y sí lo establece respecto a la educación estatal, se limita la libertad de los proyectos educativos, por lo que te decía, por todos estos principios y fines. Debe ser laica y gratuita para ser parte del sistema de educación pública y recibir financiamiento. Y esto también es bien relevante porque hemos visto en muchas partes del texto que hay distinción entre los pueblos originarios y el resto de la población. Acá también pasó. Lo vimos en el Poder Judicial, por ejemplo. Sistemas de justicia en indígena, sistemas de justicia, autonomía territorial indígena. Exacto. Exactamente. Y acá
se presentó una propuesta que está hoy día en el texto también constitucional, que es para poder crear colegios, cualquier particular. Tú solamente puedes armar una fundación y crear un colegio con tu propio proyecto educativo. Acá se establece ese derecho explícitamente solamente a los miembros de pueblos originarios, lo cual la verdad que es súper como discutible, porque es solamente ese tipo de educación que está bien que tenga la posibilidad de crear colegios, no se le otorga esa posibilidad al resto de la población. Y que hubiese quedado escrita, dices tú. Exactamente, porque es muy bueno esa acotación que haces tú, porque no significa que necesariamente no se pueda garantizar después por ley, pero lo estás poniendo en un nivel distinto, y podría haber una ley el día de mañana que prohibiera, por ejemplo, hacer nuevos colegios, y sería constitucional, salvo si fuera de pueblos originarios. Ya, eso lo hemos visto en varios aspectos también. Ya lo decíamos, por ejemplo, en el sistema de justicia. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo quedó establecido el famoso derecho preferente de los padres a elegir, optar por la educación de sus hijos, ¿no? ¿Pueden elegir o no la educación de sus hijos? Mira, un poco a propósito de lo que te decía al principio, la lógica es eso es tal en general, digamos, responsabilidad y facultad de los padres respecto a la educación de los hijos. Esto se ve por un lado, aunque no está reconocido el derecho preferente de los padres y madres, el derecho y deber, de hecho, de padres y madres sobre la educación de sus hijos. Sí lo está en la Constitución actual. Está en la Constitución actual, están tratados de derechos humanos, por lo tanto un derecho súper razonable y es como bien básico. Ya, ahí tocaste un punto central, perdona que te interrumpa tanto, Sí. pero para ir en el detalle. Eso sí está considerado en constituciones internacionales, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, el No. derecho preferente de los padres a la No educación es de una su hijo. super originalidad, Ya. de hecho por eso están incluso en tratados internacionales. Ok. Y lo otro que está, o sea, no lo establece, sí establece la libertad de enseñanza, pero dice para elegir el tipo de educación, que ya lo está limitando, ni siquiera establecimiento escolar, sino que tipo de educación, que ahí queda bastante más limitado. Y por otro lado también establece, dentro de esa libertad de enseñanza y la elección de los padres, establece la autonomía progresiva, que es un principio que es súper razonable, ¿cierto? No es lo mismo tú le das un permiso a un niño de 5 años y otro de 15, pero igual es muy discutible que se haya puesto como límite a nivel constitucional. Claro. Eso la verdad que son discusiones que podrían ser más bien de carácter legal y también tienden obviamente a limitar el derecho de los padres, porque incluso puede pasar una situación hipotética en que un padre, por ejemplo, al niño de 12 años le dice: tú no te puedes meter a Facebook porque hay contenido, no sé, que no me gusta que tú veas. Y ese niño, por otro lado, el Estado puede decir: no, él tiene derecho a ese acceso digital, y se genera una tensión Ya, ok. dentro de la familia que no es menor. O sea, se ¿Y puede quién generar va a resolver consecuencias. esa Un tensión juez. además? Un juez. Claro, sí, claro. entonces se abren puertas que yo creo que son complejas. Podría ser garantizado explícitamente el derecho. Ya. Vamos con lo siguiente. ¿Qué significa la participación vinculante de la comunidad educativa en las decisiones del colegio? Como vinculante es obligatoria, ¿cierto? Sí, lo Entonces, sabemos. una O participación sea, en que general, lo que decía la comunidad es obligatorio para el exactamente, establecimiento. Exacto, porque una participación puede ser simplemente una consulta, ¿cierto? En principio la participación no es mala, ¿cierto? Por ejemplo, que los padres, madres, incluso los profesores puedan opinar sobre el proyecto educativo, sobre las decisiones del colegio, está bien. Pero cuando es vinculante, igual está el riesgo también de que finalmente, por ejemplo, el proyecto educativo cambie internamente en el colegio, solamente por la decisión de ciertos padres apoderados o ciertos miembros de actores de la comunidad escolar. Entonces también ahí como que el carácter vinculante obligatorio pone por un lado en riesgo, yo diría, el proyecto educativo, y por otro lado sí genera un contrapeso también, tiene una cosa positiva, porque también si hay un gran currículum nacional que obliga a todos los colegios a seguirlo, eventualmente esa comunidad escolar, dado esta participación vinculante, también podría tomar decisiones y eventualmente tensionarse con ese currículum nacional. O Es sea, parte de las cosas que quedan abiertas. Pero tiene un aspecto Tiene un positivo y otro negativo. exactamente, tiene un aspecto, como todas estas cosas tienen riesgos implícitos. Por un lado puedes ordenar o incluso perder un proyecto educativo en un colegio, por otro lado puede ser un contrapeso muchas veces a la decisión del nivel central del Estado. Ya, ahora, el problema es qué tipo de conflictos resuelve, porque ahora estoy recordando, por ejemplo, la cantidad de reportajes que hemos hecho donde los padres, que son apoderados de un colegio particular subvencionado, alegan contra algo que está ocurriendo al interior del colegio. De distinto índole, estoy pensando en algunos reportajes que hemos hecho, o porque se ha subido excesivamente la matrícula, o porque los baños del colegio no están funcionando, etcétera, o por un profesor, etcétera. Si es que allí en ese tipo de problemas o de conflictos va a entrar esto a regir. Sí, es muy bueno tu ejemplo. La verdad que queda abierto. Queda abierto, Sí, hasta dónde pueden involucrarse las familias en las decisiones del colegio no es algo que quede muy zanjado. Ya. Yo sí te diría que en general también el texto le quita importancia a los directivos de los colegios. También es un tema que uno diría que está muy presente socialmente, que es como este tema
dificultad de reconocer la autoridad, ¿cierto? En un colegio también requiere autoridad, requiere un director, etcétera. Y acá, por ejemplo, se establece con mucha importancia el derecho a los profesores, el protagonismo que tiene el sistema educativo, incluso se establece inamovilidad en términos de derechos laborales. En cambio, respecto a los directivos no se dice nada. Entonces, no hay mención a los directivos. Por otro lado, esta participación vinculante la deja una situación compleja. Yo creo que los directivos tienen que escuchar, obviamente, a las comunidades, pero tienen que también dirigir, dirigir y darle un orden. Si el colegio no está ordenado, claramente es difícil administrarlo. Claro, dirigir y darle un curso. Después uno confía en que los padres y apoderados que están asumiendo que sus hijos van a estar en ese colegio es porque van en ese carril, digamos, lo que ha decidido la directiva. Vamos con la siguiente. ¿Qué consecuencias tiene que se consagre la libertad de cátedra del profesor a nivel constitucional? Esto a mí me llamó muchísimo la atención. Es bien. Ahora, no recordaba la palabra cátedra desde la universidad. Sí, bueno, es que tú lo dijiste súper bien. La libertad de cátedra es un principio que en general en la universidad se respeta bastante, sí, ¿cierto? Porque además uno ya llega con un nivel de madurez, sí, que es capaz de escuchar distintas posturas y tomar uno su propia decisión respecto a una discusión, por ejemplo, no sé, doctrinaria, ¿cierto? Discernir. Exactamente, discernir. Pero acá se establece a todo nivel educativo y eso tiene ciertas complejidades porque, dado la forma que se reconoce, incluso podría esa libertad de cátedra permitir que el profesor fuera más allá del proyecto educativo de ese colegio. Por lo tanto, uno diría, era más razonable que el profesor, sobre todo a niveles de educación básica, digamos, escolar, se tuviese que ceñir mucho más al proyecto educativo o al currículum nacional, más que ampararse en esta libertad de cátedra. Vuelvo a lo siguiente, si yo soy profesor y yo me empleo en un colegio, en este caso, tengo que leer un poco las normas del colegio o qué es lo que está planteando el colegio como proyecto educativo. Luego, si a mí eso me convence o no, eso es algo que yo tengo que decidir, ¿no? Exactamente. Al igual como sucede con los padres. Exacto. Hay una norma que Pero ir a contrapelo, tú estás buscando algo. Quería mostrarte una norma que es bien interesante, que es en la misma línea. No la encuentro a mano. Vamos que tiene que ver justamente con evitar, ahí está, la enseñanza no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Esa norma no quedó establecida, lo cual también es bien discutible. ¿Por qué? Porque si tú sumas la libertad de cátedra más la eliminación de esta norma, eliminó. Eso se eliminó hoy día, no está en el texto borrador. Okay. Y eso también le pone límites justamente a no ocupar la educación para fines más bien políticos, exactamente. Sí. Uh-huh. Ya, nos queda clarísimo ese punto. Vamos con lo siguiente. ¿Qué pasará con la educación religiosa? Porque yo estudié, por ejemplo, en un colegio, en el Compañía María, claro. Y claro, mis padres entendían que este colegio tenía, por ejemplo, una clase de religión, que era de carácter obligatorio. Nosotros no podíamos optar. Pero ellos también entendían, me imagino, y yo también, que bueno, esas eran parte de las normas del colegio, o el proyecto educativo que proponía el colegio a los padres. Sí, hay varias cosas, varios efectos que se pueden sacar. Por un lado, se establece un principio en el Sistema Nacional de Educación, o sea, que aplica a los colegios particulares pagados, subvencionados, estatales, que es el principio de la no discriminación en el acceso. Por lo tanto, un altivo podría decir que el colegio no podría pedir un colegio religioso, por ejemplo, que estén casados por la iglesia o que esté bautizado, porque ya se podría interpretar como una discriminación, sí, claro, al ingreso del colegio. Y por otro lado, lo que decía antes, que los fines y principios de la educación también queda bastante limitado. O sea, no es seguro que necesariamente un proyecto educativo religioso sea compatible con todos esos principios. Entonces ahí también hay una tensión. Y lo tercero, que me parece quizás lo más preocupante, es que este sistema de educación pública, que es el que sí financia el Estado, establece que tiene que ser laica y gratuita. Uh-huh. Y laico obviamente está bien en el caso del Estado, yo ¿cierto? Estoy de acuerdo. Obvio, ¿cierto? Pero en el caso de que se integrara colegios, por ejemplo, particulares, se podría también entender que se aplica esa exigencia de que sea laico, y en ese caso habría la dificultad de que no se podría recibir financiamiento en caso de ser un proyecto religioso. Esa parte importante, Soledad, son siempre precisar. Como muchas cosas es bien discutible. Ahí está establecido, depende cómo lo interpretemos, pero deja abierta una puerta, y además uno ha visto que hay ciertos sectores políticos que tienen muchas ganas hace mucho tiempo de poder quitarle financiamiento público a los proyectos religiosos. Claro, porque aquí hay algo importante, Alejandro. El borrador de la Constitución no se lee en solitario, se lee en el contexto actual, se lee en el contexto de lo que ha pasado últimamente en nuestro país. Para bien y para mal, digo, esto tiene aspectos positivos y negativos, todo discutible, cada uno tendrá su posición, pero es lo que tú dices, o sea, si ha habido durante un tiempo ganas de que esta situación sea distinto, pareciera ser lo que se está plasmando hoy día en el borrador. Exactamente. Hay otra cosa también que al menos es discutible, genera
y que tiene que ver también con la educación religiosa, la educación sexual integral. Ahí también tiene ciertas declaraciones que uno podría decir que exceden un poquito lo que debiera ser una constitución. ¿Qué dice? Sí, ¿Lo tienes a mano? Lo tengo a mano. Habla... Oye, mira, típico cuando uno quiere encontrar la norma, no la encuentra. Veíamos que... Habla de promover el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Ahí hay una postura también, una posición, ¿cierto? Que uno la puede respetar y pueden haber ciertas familias y poner colegios que lo fomenten. Pero a mí me parece que ese tipo de declaraciones no tienen para qué estar en la Constitución, porque pueden haber colegios que no estén de acuerdo, o familias con el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Y eso me parece que es parte del ámbito del derecho preferente de los padres a educar a su hijo, parte de los proyectos educativos diversos. Entonces, como digo, muestra muy bien cómo el Estado se involucra tanto en los contenidos a través de todo este tipo de normas, como también el efecto que genera respecto a las familias, que es un poco reemplazarlas, dejarlas de lado y que el Estado pase a ser el protagonista en la educación de los niños y niñas. No debiese haber una tensión entre el Estado y los padres y apoderados, como que yo creo que debiese eso quedar como súper entendido, de que cada uno tiene una parte distinta, por lo menos en el ámbito de la educación de los niños. Me queda la última pregunta, se cayó en las hojas, pero tú tienes todo en el computador. ¿Qué dice este borrador sobre la educación superior? ¿Cómo se pretende financiar la gratuidad? ¿Eso es parte del texto? Sí, esto es interesante porque establece efectivamente la gratuidad de la educación superior. De hecho, establece la gratuidad en todos los niveles, incluida la educación superior. Eso sí, hoy día está garantizado incluso en prebásicas. El kinder es obligatorio hoy día en el texto constitucional, incluso también se financia de manera gratuita. Acá se estableció desde primero básico, o sea, se está restando parte de la educación preescolar, no sé cuál es la razón, y se incorpora la educación superior. Y establece que las instituciones estatales van a tener gratuidad y los que determine la ley. O sea, nuevamente hay una distinción. Una universidad como la Católica, que es parte del Consejo Rector y que hoy día se somete a las mismas reglas que la Universidad de Chile, bajo este nuevo texto sería distinto. La Universidad de Chile sería gratuita para todos los estudiantes, en principio, si es que hay plata, sí, claro. Y en cambio la Universidad Católica dependería ahí las reglas que se fijen en el Congreso. Claro. Por lo tanto, constitucionalmente se podría discriminar, y por ejemplo no haya financiamiento público, beca o gratuidad en una universidad como la Católica. Ya. Lo cual nuevamente abre ciertas tensiones. Ciertas tensiones que además en la discusión propia puede haber incentivos para que se privilegie a unas universidades por sobre otras universidades. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Sí, y además, es uno de los temas. Y además es importante esto, acá se aprobaron las normas por 2/3, o sea, por una gran mayoría, 103. Pero tú después, todas estas cosas cuando sean ley, bajo esta propuesta de borrador, van a requerir la mayoría del 50+1, o sea, la mitad de los diputados, por ejemplo, si son 155, ayúdame, pero alrededor de menos de 80, exactamente, mucho más bajo, y por lo tanto, por ejemplo, había una norma de educación sexual integral que establecía que el Estado debía dar esa educación, iba muy lejos, y ese tipo de normas tenía la mayoría absoluta de los votos, o sea, el 50+1, por lo tanto, a nivel de ley, igual queda mucho menos resguardados esos derechos. A mí me parece que es súper complejo. Por eso le hemos dado una mirada tan específica también a los quórum, ¿no? Respecto de las leyes, porque qué quórum se van a necesitar para reformar eso. Ha quedado, no gran parte quiero decir, pero sí varios aspectos para resolución del legislador, que es parte de lo que hemos estado conversando. Bien, queda muy poco, se nos acabó el programa, queda muy poco para entregar el texto, ya no queda nada para el programa. Los dejamos invitados a un nuevo capítulo de nuestro estupendo programa. La convención en simple, hacemos una radiografía más adelante al sistema de salud y previsional. En el próximo capítulo no se lo pierdan. Recuerden, seguirnos a través de MOL TV, también estamos en Spotify, estamos en YouTube y siempre entonces nos buscan bajo el nombre La Convención en Simple. Agradecemos este espacio, por supuesto, este espacio además que es apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Lizelle. Chao, que estén bien. Convención en Simple. Capísima Multimedial presentó Construyamos Constitución. Gracias por su sintonía.